Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar la cascada de coagulación. Esta empieza por la hemóstasis. Es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. La hemóstasis se divide para su estudio en dos fases, primaria y secundaria, el cual las explicarán a continuación. La hemóstasis primaria se puede definir como el proceso de formación de un tapón plaquetario a través de la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. Cuando un vaso sanguíneo se produce una lesión, la reacción es vasoconstricción. Esto es cuando el vaso sanguíneo se encoge y entonces disminuye el flujo sanguíneo para así poder evitar una hemorragia. La vasoconstricción es producida por reflejo neurógeno, efectos de sustancias tales como tromboxona, tromboxono A2, serotonina. Esta se libera durante la activación plaquetar y calcio. Posteriormente inicia la formación del trombo plaquetario, el cual consta de 3 etapas. Nota: la lesión ocurre cuando la rotura del endotelio, esta es la capa única de la célula que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Entonces queda expuesta en las fibras de colágeno subendotelial. En la etapa de adhesión, las plaquetas van hacia las fibras y se adhieren a ellas. Las plaquetas llegan a contar con las fibras de colágeno. Las plaquetas tienen diferentes tipos de glucoproteínas que actúan como receptores y se unen al colágeno. En esta etapa, algo que se destaca es el factor Van Willebrand. Es una glucoproteína de sangre la cual permite que las plaquetas se unan a los vasos rotos. Es como un tipo de pegamento. Activación. En esta etapa, las plaquetas que se adhirieron se activan, lo cual causa que al activarse liberen ADP, serotonina y trombosona A2. El efecto de estos elementos es principalmente atraer más plaquetas a la zona afectada y por último, la agregación. En esta última etapa se incrementan considerablemente el número de plaquetas en la zona afectada para así formar una especie de grupo plaqueta. A continuación se hablará sobre la homeostasis secundaria. La homeostasis secundaria es la interacción de las proteínas plasmáticas o factores de coagulación entre sí que se activan en una serie de reacciones en cascada, conduciendo a la formación de fibrina. Para iniciar, la fibrina formará una malla definitiva que reforzará el trombo plaquetario, alteraciones de coagulación construyéndose finalmente un coágulo o trombo definitivo. Intervienen en el proceso en una serie de proteínas procoagulantes, los 12 factores de coagulación responsables de la formación de fibrina y proteínas anticoagulantes. Para amplificar, controla la coagulación evitando lo que los factores activados en un punto concreto se dispersen y produzcan una coagulación generalizada. Los más importantes son la antitrombina 3, proteína C y proteína S durante el periodo perioperatorio y minimizar así las pérdidas hemáticas y la necesidad de una transfusión, ya que una vez formado el coágulo, la fibronilosis medida por plasmina es la responsable de removerlo, tanto en etapas tardías del tramo vascular como en trombosis patológica. Para esto entra la propagación, ahí es donde se activa la coagulación, propagándose los diferentes pasos en la superficie celular, en presencia de los cofactores plasmáticos unidos a las células, y la reacción culmina con la formación del coágulo de fibrina. Los monocitos y los neutrófilos circulantes se interaccionan con las plaquetas y las células endoteliales, iniciándose una serie de uniones que producirán una interacción estable de los leucocitos y plaquetas en el coágulo. Pues bien, desde el momento en que se está formando el coágulo en el cuerpo, el sistema fibronalítico se inicia para romperlo. El efecto final del sistema fibronalítico es plasmina, el cual escinde la fibrina de productos solubles de degradación. La plasmina se produce por el precursor inactivo de plasminógeno, por la acción de dos activadores, el activador tipo urosinasa de plasminógeno y el activador plasminógeno tipo tisular. El activador tipo plasminógeno es regulado por el inhibidor del activador de plasminógeno, encontrado en mucha mayor cantidad del plasma de las células endoteliales, que es provocada por la trombina de oclusión venosa. Para terminar, mi compañera Ivonne les hablará del último paso.
El último paso habla de la fibrinólisis y la anticoagulación. La fibrina tiene un papel esencial en la hemóstasis como producto primario de la cascada de coagulación y como substrato último a la fibrinólisis. El estado fisiológico normal limita el fenómeno a la región vascular dañada. El primero de ellos bloquea la iniciación a través de un polipéptido producido por el endotelino sano, llamado inhibidor de la vía del factor tisular. Este bloquea las consecuencias de la unión entre el factor 7 activo y el factor tisular. Otros mecanismos inhibitorios son la antitrombina y la trombomodulina. Esta, en unión con trombina, activa la proteína C, que junto a la proteína S inhibe los cofactores de coagulación. Una vez formado el coágulo, la fibrinólisis, mediada por la plasmina, es la responsable de remover tanto en etapa tardía de trauma vascular como en trombosis patológica. La trombina, la oclusión vascular, induce el endotelio a producir el activador tisular de la plasmina. Otro activador es inducido por la factoría del contacto, que convierte la pleurosinasa en activador del plasminógeno de tipo urosinasa. Cuando se forma el coágulo en el cuerpo, el sistema fibrinolítico se inicia para romperlo. El efecto final del sistema fibrinólico es la plasmina, el cual enciende la fibrina en productos solubles y degradables. El inhibidor de la fibrinólisis, activado por trombina, es un simógeno que puede ser activado por la trombina o por la plasmina. Con la fibrina es degradada por la plasmina, su lisina C termina, son expuestas y mejoran la activación de plasminógenos adicionales al plasmina. Al finalizar, se puede concluir como que la fibrinólisis es esencial para deshacer los coágulos durante el proceso de cicatrización de heridas y remover los coágulos intravasculares que se manifiestan como trombosis. Finalmente, los procesos de hemóstasis y fibrinólisis en condiciones normales guardan un equipo perfecto entre ellos para mantener la integridad del sistema vascular. Cuando estos mecanismos se pierden, puede ocurrir desde una hemorragia hasta la trombosis. Así concluye la cascada de coagulación.